Siempre estuve seguro de que Catarina y yo llevábamos una vida especial. Nuestro matrimonio era estable, lleno de armonía y sin los dramas que veía en otras parejas. Habíamos sido un equipo durante 12 años, ella era mi apoyo, mi mejor amiga y la razón por la que me levantaba cada mañana. Catarina era una mujer que todos admiraban, segura de sí misma, inteligente y con una sonrisa cálida que podía disolver cualquier tensión en el aire. Si alguien me preguntaba qué era lo que más valoraba de ella, habría dicho sin dudarlo, su lealtad. Sin embargo, en los últimos meses algo había cambiado. Empezó de manera muy sutil. Catarina, que antes era más pragmática, de repente mostró un gran interés por las cosas espirituales. Hablaba de la paz interior, de la búsqueda de la iluminación y de cómo las visitas a nuestra pequeña iglesia le ayudaban a reconectarse consigo misma. Al principio me pareció encantador. Siempre había sido alguien que buscaba la profundidad. Además, pensé, no podía hacerle daño que fuera a la iglesia regularmente. Mejor que estar dando vueltas en algún bar, me decía en ese entonces, riendo. Cada domingo por la mañana se ponía su vestido más bonito, se arreglaba y desaparecía por horas. A veces volvía tarde entre semana, explicando que se había reunido con otros miembros de la comunidad para discutir proyectos voluntarios. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus conversaciones con el sacerdote, un tal padre Martín, que al parecer era una gran inspiración para ella. Tiene un don, decía entusiasmada. Entiende el alma como nadie más. No le di más vueltas. Sonaba inofensivo, una mujer que se ocupaba de Dios y de sí misma, ¿qué podría haber de malo en eso? Tal vez era justo lo que Catarina necesitaba para sentirse más equilibrada en su vida diaria. Pero en lo más profundo de mi ser, sentía una ligera inquietud, una pequeña sombra que no lograba identificar. Lo aparté. Al fin y al cabo, confiaba en mi esposa. ¿Por qué no iba a hacerlo? Fue una tarde de domingo cuando me di cuenta por primera vez de que algo no iba bien. Catarina se había arreglado por la mañana como siempre para ir a la iglesia, con su vestido azul que le quedaba tan bien. Me dio un beso fugaz en la mejilla y se fue, mientras yo aún removía mi café de la mañana. Normalmente volvía alrededor del mediodía, lista para nuestro almuerzo dominical. Pero ese día esperé en vano. La mesa estaba puesta, el vino abierto, y el reloj seguía su curso implacablemente. A las 3 de la tarde apareció finalmente, con una sonrisa disculpatoria y el aroma a incienso que se le pegaba. Perdona, me ha llevado más tiempo, dijo distraída, mientras dejaba su bolso. Hemos estado hablando sobre la próxima campaña de donación. Hay mucho que organizar. Solo asentí, aunque una leve incomodidad se apoderó de mi pecho. No era la primera vez que llegaba tarde, pero esta vez me di cuenta de lo indiferente que sonaba al hablar del paso del tiempo, como si no fuera importante. También parecía diferente. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas y sus ojos brillaban. Antes habría interpretado esa expresión como entusiasmo, pero algo en ella me resultaba extraño. Tal vez solo era mi imaginación, me decía a mí mismo. ¿Ella se dedicaba a la iglesia, como podría ser algo malo? En las semanas siguientes, el patrón se repitió. Catarina llegaba tarde a casa regularmente, a veces después de los servicios religiosos, otras veces tras reuniones espontáneas entre semana. Sus excusas siempre eran las mismas: proyectos voluntarios, preparación para el próximo sermón, planificación de las veladas de la comunidad. Hablaba de ello de una manera que parecía disipar mis sospechas, al menos por el momento. Pero la frecuencia comenzó a llamarme la atención. Una vez pregunté casualmente por qué esas reuniones siempre duraban tanto. Ah, es solo el padre Martín, dijo con una sonrisa vaga. Tiene tantas buenas ideas y a menudo nos perdemos en conversaciones. Es inspirador. No quería ser el esposo celoso sin razón, así que guardé mis dudas para mí mismo. Sin embargo, algo me estaba carcomiendo por dentro. Ella parecía tan ausente, incluso cuando estaba conmigo. Sus pensamientos parecían estar en otro lugar, y a veces, cuando pensaba que no la veía, aparecía una expresión en su rostro que no podía identificar. ¿Era satisfacción? ¿O quizás, culpa? Debería estar contento de que se implique tanto, trataba de tranquilizarme. Pero en un rincón silencioso de mi mente, una sospecha comenzó a formarse lentamente. No quería darle espacio,
Pero ahí estaba, alerta, esperando. Era una noche de martes y Catarina había mencionado que después del trabajo iría a ayudar en la iglesia. Hay mucho que hacer para la próxima campaña de donación, dijo mientras recogía su cabello en un moño informal. Llegaré algo más tarde. Asentí sin más, aunque una sensación extraña revoloteaba en mi interior. No era la primera vez que se quedaba más tiempo, pero algo en esto me molestaba. Esa noche no pude quedarme tranquilo en el sofá. El televisor parpadeaba, pero no prestaba atención. Una y otra vez miraba al reloj. Las 9. Las 10. Aún no había señales de Catarina. Finalmente decidí sorprenderla. Me puse la chaqueta, tomé las llaves del coche y me dirigí a la iglesia. Tal vez podía ayudarla, pensé, o al menos ver qué era lo que la mantenía tan ocupada. La iglesia estaba tranquila y oscura, excepto por las ventanas del salón de la comunidad, que estaban débilmente iluminadas. Aparqué un poco apartado y me acerqué sigilosamente. La pesada puerta de entrada no estaba cerrada. Dentro, todo estaba en silencio, casi extraño. El familiar aroma de la cera de las velas y el incienso flotaba en el aire, pero no se veía a nadie. Caminé por los pasillos, escuchando por si oía voces, pero todo estaba en silencio. Solo cuando me acerqué a las cabinas de confesión escuché ruidos. Voces apagadas, seguidas de una risa suave. Era la risa de Catarina. Esa risa que antes solo era mía. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí como mi garganta se apretaba. Me acerqué con cautela y me quedé detrás de una columna. Quería ver qué estaba pasando, pero una parte de mí temía lo que podría descubrir. Las voces se hicieron más fuertes. Pude oír claramente cómo hablaba con alguien. Es una idea maravillosa, Padre Martín, decía con una calidez que no había escuchado en su voz durante meses. Es tan bueno trabajar contigo. ¿Realmente me entiendes? Entonces escuché su voz. Tranquila, controlada, un poco demasiado familiar. Catarina, eres algo especial. Tu dedicación, tu entrega, es un placer pasar tiempo contigo. Mis manos se apretaron en puños y mi respiración se volvió superficial. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero podía sentir que no era correcto. Quería entrar corriendo y enfrentarlos, pero mis pies permanecieron pegados al suelo. En lugar de eso, me quedé allí en las sombras, observando y escuchando. Pasaron minutos mientras seguían hablando, riendo, casi como si fueran los únicos en el mundo. Cuando finalmente se abrió la puerta de la cabina de confesión, me quedé petrificado. Catarina salió, con las mejillas ligeramente sonrojadas, y su mirada extrañamente ausente. Detrás de ella venía el padre Martín, que rápidamente se ajustó el cuello de su camisa. Parecía nervioso, pero Catarina parecía completamente relajada. Cuando se dio la vuelta y le sonrió radiante, sentí como algo dentro de mí se rompía. Me retiré antes de que pudiera descubrirme y salí de la iglesia tan silenciosamente como había llegado. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos y emociones. Las dudas se convirtieron en una terrible certeza. Lo que fuera que estuviera pasando entre ellos, era más que una simple colaboración profesional. Conduje a casa, mis manos temblaban sobre el volante. No era una noche cualquiera. Era el momento en que supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Era una noche de martes, y Catarina había mencionado que después del trabajo ayudaría en la iglesia. Hay mucho que hacer para la próxima colecta, había dicho mientras se recogía el cabello en un nudo suelto. Probablemente llegue un poco más tarde a casa. Solo asentí, aunque sentía una extraña sensación en mi interior. No era la primera vez que se quedaba más tiempo, pero algo en eso me incomodaba. Esa noche no pude quedarme tranquilo en el sofá. El televisor parpadeaba sin detenerse, pero no percibía nada. Una y otra vez, mi mirada se dirigía al reloj. 21 horas. 22 horas. Aún sin noticias de Catarina. Finalmente decidí sorprenderla. Me puse la chaqueta, tomé las llaves del coche y me dirigí hacia la iglesia. Tal vez podría ayudarla, pensé, o al menos ver qué era lo que la mantenía ocupada tanto tiempo. La iglesia estaba tranquila y oscura, salvo las ventanas del salón parroquial, que estaban débilmente iluminadas. Estacioné un poco alejado y me acerqué en silencio.
La pesada puerta de entrada no estaba cerrada con llave. Por dentro, todo estaba en calma, casi inquietante. El familiar olor a cera de vela y incienso flotaba en el aire, pero no había nadie a la vista. Caminé por los pasillos, escuchando voces, pero todo estaba en silencio. Fue cuando me acerqué a las cabinas de confesión que comencé a escuchar ruidos. Voces amortiguadas, seguidas de una risa suave. Era la risa de Catarina. Esa risa que antes solo me pertenecía a mí. Mi corazón latía más rápido, y sentí como mi garganta se apretaba. Me acerqué con cautela y me oculté detrás de una columna. Quería ver qué estaba pasando, pero una parte de mí temía lo que podría descubrir. Las voces se hicieron más fuertes. Pude oír claramente cómo hablaba con alguien. «Es una idea maravillosa, Padre Martín», dijo con una calidez que no había escuchado en su voz en meses. «Se siente bien trabajar contigo. ¿Realmente me entiendes?» Luego escuché su voz. Tranquila, controlada, un poco demasiado familiar. «Catarina, eres algo especial. Tu dedicación, tu entrega, es un placer pasar tiempo contigo». Mis manos se apretaron en puños y mi respiración se volvió superficial. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero podía sentir que no era correcto. Quería irrumpir, confrontarla, pero mis pies permanecieron pegados al suelo. En lugar de eso, me quedé allí en las sombras, observando y escuchando. Pasaron minutos, durante los cuales continuaron hablando, riendo, como si fueran las únicas personas en el mundo. De repente, escuché pasos y el sonido de telas deslizándose. La puerta se abrió, y me aparté rápidamente hacia la sombra de una columna. Catarina salió, con las mejillas sonrojadas y el cabello algo desordenado. Tiró de su falda de forma nerviosa mientras cerraba la puerta en silencio. Sus ojos parecían nerviosos, pero también había en su rostro una expresión de satisfacción que me golpeó como un puñal. Quería decir algo, confrontarla, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Estaba paralizado, incapaz de moverme. Y entonces la puerta se abrió nuevamente. El padre Martín salió, su cuello de sacerdote, normalmente impecable, desordenado, su camisa medio fuera del pantalón. Sostenía sus calzoncillos con una mano mientras intentaba ponérselos antes de subir los pantalones. Su rostro estaba enrojecido, una mezcla de prisa y vergüenza. Miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie los hubiera visto. Mi respiración se detuvo. En ese momento, cada fachada, cada excusa, cada sonrisa falsa se desmoronó. Era obvio lo que había sucedido allí. Mi esposa, a quien amaba desde hacía años, en quien confiaba, había convertido la confesión con el sacerdote de nuestra iglesia en algo que no tenía nada que ver con la purificación espiritual. No me vieron. Catarina caminó rápidamente hacia la salida, mientras el padre Martín se alejaba en dirección contraria, probablemente para recomponerse. Permanecí inmóvil tras la columna, mientras el shock, la ira y el dolor me golpeaban como olas. Todo lo que alguna vez había creído sobre nuestro matrimonio, sobre mi esposa, sobre nuestra vida, se desintegró en ese instante en polvo. Cuando la puerta se cerró detrás de Catarina, la iglesia volvió a quedar en silencio. Pero dentro de mí, solo había ruido, una tormenta furiosa que lo consumía todo. La esperé en casa. Los minutos se estiraban como horas. Mi corazón latía con fuerza, mi mente era un caos de ira, dolor y confusión. Cuando finalmente se abrió la puerta de la casa, Catarina parecía ni siquiera notarme. Dejó su bolso sobre la mesa, se quitó los zapatos y estaba a punto de decir algo cuando notó mi mirada. «¿Todo está bien?», preguntó, aparentemente inocente, mientras se quitaba la chaqueta. Su voz sonaba demasiado relajada, demasiado casual. Mi estómago se retorció. «¿Me vas a explicar qué fue eso en la iglesia?», solté, mi voz más firme de lo que esperaba. Su rostro se congeló por un momento, luego se forzó a sonreír débilmente. «¿Qué quieres decir?». «Sabes exactamente lo que quiero decir, Catarina», respondí, mi voz todavía tranquila pero con un tono afilado. «Vi cómo salías de la cabina de confesión. Y vi lo que hizo el padre Martín después». Una sombra pasó por su rostro, pero rápidamente se recompuso. «Ah, eso», comenzó y se rió nerviosamente. «No fue nada, de verdad».
No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Sentí como mi autocontrol comenzaba a desmoronarse. Lo vi poniéndose la ropa, Catarina. ¿De verdad quieres decirme que todo fue inocente? Suspiró y se sentó al borde del sofá, con las manos juntas en el regazo. Ethan, sé que esto se ve raro, pero tienes que creerme. No es algo físico. Es sobre apoyo espiritual. El padre Martín me está ayudando a encontrarme a mí misma. La miré incrédulo. ¿Encontrarte a ti misma? ¿Estando juntos en una cabina de confesión mientras él se quita los pantalones? ¿Es una broma? No, dijo rápidamente, su voz temblando ligeramente, como si estuviera acorralada. No entiendes. Es sobre cercanía, sobre confianza. A veces, necesitas presencia física para crear una conexión. Es una especie de práctica espiritual. Sentí como la ira hervía en mí. Práctica espiritual, repetí, con una voz llena de sarcasmo. ¿Y eso requiere que él se quite la ropa? Catarina, ¿crees que soy tonto? Se levantó bruscamente y cruzó los brazos sobre el pecho. Estás distorsionando todo. Quise ser honesta contigo, por eso no lo oculté. Podría haberlo hecho a escondidas, pero quise ser transparente. Eso debería mostrarte que confío en ti. Mostrarme que confías en mí, repetí incrédulo. Catarina, eso no es transparencia. Eso es traición, y lo sabes. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Ella bajó la mirada, y pude ver que estaba buscando otra excusa. Finalmente, dijo en voz baja, fue un error, Ethan. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Necesito ese apoyo para sentirme de nuevo como yo misma. Negué con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Catarina, no sé qué es peor, si lo que estás haciendo o que creas que voy a creerte. Lo que sea que creas que estás haciendo, te diré esto, está destruyendo todo lo que tenemos. Me dirigí hacia la puerta antes de que pudiera responder. Necesito aire fresco, dije brevemente. Y entonces la dejé, incapaz de pasar otro minuto en esa casa con sus mentiras. A la mañana siguiente, todo parecía surrealista. Catarina se comportó de manera relativamente normal, preparó café, murmuró un suave buenos días y actuó como si nuestra conversación de la noche anterior hubiera sido una disputa sin importancia. Yo jugaba a seguirle el juego, observándola de reojo, pero la ira seguía fermentando dentro de mí. Tenía que saber qué estaba pasando realmente. Por la tarde, fui a la iglesia. Estaba tranquila y vacía, solo la mujer de la limpieza fregaba el suelo en el pasillo lateral. La saludé y le pregunté casualmente, ¿está el padre Martín aquí? La mujer me miró con escepticismo antes de negar con la cabeza. No, el señor párroco no está aquí ahora. Pero ya sabe dónde puede encontrarlo. ¿Sabe cómo es él, por casualidad?, pregunté con cautela, mientras fingía observar la nave de la iglesia. He oído que es muy accesible. Se detuvo, el trapeador en la mano, y me miró fijamente. ¿Accesible? Se podría decir así. Su voz estaba impregnada de ironía. Pero si me pregunta, él es un poco demasiado accesible. Especialmente con algunas mujeres de la comunidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir con eso? Se encogió de hombros, como si hubiera dicho algo irrelevante. Bueno, solo digo que no solo cura almas, si me entiende. Se inclinó un poco más cerca, su voz bajó. Y tiene un ojo especial para mujeres como su esposa. Lo he visto muchas veces con una u otra, a solas, después de las misas, cuando ya todos se han ido. Le agradecí rápidamente y salí de la iglesia, con la cabeza llena de pensamientos confusos. Sus insinuaciones confirmaban mis peores temores. Pero quería saber más. Hablé con varios miembros de la comunidad, mujeres mayores, voluntarios más jóvenes, incluso con otro diácono. Las historias que escuché eran todas similares, el padre Martín era encantador, elocuente, y traspasaba límites. Una señora mayor me contó que ya lo habían transferido una vez, por rumores, como ella lo expresó. Pero nunca se había probado nada. Con esta nueva información, regresé a casa, donde Catarina estaba sentada en el sofá mirando su teléfono. Cuando me vio entrar, esbozó una sonrisa falsa.
Hola, cariño, dijo, como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta con un golpe y crucé los brazos. Catarina, ¿cuánto tiempo lleva esto entre tú y el padre Martín? Su sonrisa desapareció, y por un breve momento, vi un destello de pánico en sus ojos, antes de que lo disimulase nuevamente. ¿De qué hablas? No hay nada entre él y yo. Deja de mentir, la grité, la ira brotó de mí. He hablado con la gente. Lo han visto con otras mujeres. Y te vi salir de esa maldita confesionaria. Deja de tomarme por tonto. Me miró fijamente, sus manos temblaban levemente, pero luego suspiró pesadamente. Está bien, dijo finalmente, con voz cínica. Sí, hay algo entre nosotros. Pero no es lo que piensas. No es lo que pienso. No podía creer lo que oía. Lo vi vistiéndose, Catarina. Esto ya no es solo espiritual. Sacudió la cabeza, como si yo fuera el que estaba exagerando. Es espiritual. Necesito esta conexión, esta cercanía. El padre Martín me ayuda a encontrarme a mí misma, Ethan. No lo entiendes. Entiendo que estás destruyendo nuestro matrimonio, Catarina. Apreté los puños, luchando por no alzar la voz. Lo que te estés diciendo a ti misma, esto no es un camino espiritual, es una traición. Ella cruzó los brazos y me miró con frialdad. Estás exagerando, Ethan. Soy honesta contigo, no oculto nada. ¿No es mejor que hacer algo a tus espaldas? Pensé que entenderías eso. La miré fijamente, incapaz de creer que estaba diciendo esto. ¿Esperas que entienda que me estás engañando, y encima con un sacerdote? No es una traición, insistió, con voz ahora firme. Es una parte de mí. Y si no puedes aceptarlo, entonces, el que tiene el problema eres tú, no yo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No tenía remordimientos, ni una pizca de vergüenza. Todo lo que vi fue a una mujer justificándose a sí misma, tratando nuestro matrimonio como algo secundario. Me quedé inmóvil, sin palabras, ante la decepción y la furia. Catarina no solo había destruido mi confianza, sino toda la base sobre la que se había construido nuestro matrimonio. El domingo por la mañana, entré en la iglesia con una sensación que oscilaba entre la ira y la determinación. El lugar estaba lleno de gente que esperaba la misa en silenciosa devoción, pero para mí ya no era un lugar de paz. Mi mirada recorrió las filas hasta que vi a Catarina sentada en su lugar habitual, unas bancas adelante. Su rostro irradiaba una calma inquebrantable, como si todo estuviera bien. El padre Martín ya estaba en el altar, preparando la misa, su vestimenta sacerdotal impecable como siempre. Pero yo sabía lo que se ocultaba tras esa fachada, y hoy debía salir la verdad a la luz. En los últimos días, había hablado con varios miembros de la comunidad y compartido mis observaciones. Algunos estaban sorprendidos, otros incrédulos, pero los rumores habían comenzado a difundirse. Susurros recorrían las filas, y vi cómo algunas cabezas se giraban hacia mí. Era el momento. Cuando comenzó el servicio, esperé hasta que el padre Martín estaba en medio de su sermón. Hablaba con su calma habitual y convicción sobre el perdón, la pureza del alma y la importancia de la confianza en las relaciones. La ironía era tan abrumadora que apenas podía quedarme quieto. Finalmente, me levanté, mi corazón latía fuerte en mis oídos. Toda la congregación me miró, sorprendida por la interrupción repentina. El padre Martín se detuvo, y también Catarina se giró, su rostro una mezcla de sorpresa y angustia. Padre Martín, comencé con voz fuerte y firme. Si hoy estamos hablando de confianza, ¿no sería apropiado que usted y mi esposa le expliquen a la congregación lo que realmente está pasando entre ustedes? Un suspiro colectivo recorrió las filas. Todos los ojos se dirigieron al sacerdote, cuyo rostro de repente perdió color. Catarina se paralizó, sus manos se aferraron al borde del banco. Ethan, este no es el lugar para esto, dijo el padre Martín, con su voz aún tranquila, pero más temblorosa que de costumbre. Tal vez deberíamos hablar de esto más tarde, en privado. No, lo interrumpí bruscamente. La verdad pertenece aquí, ante las personas que confían en usted. Ante las personas que piensan que es un hombre de Dios. Un murmullo excitado llenó la iglesia, mientras la tensión crecía. Catarina saltó de su lugar, su voz urgente.
Ethan, por favor, no hace falta. Vamos a resolver esto en privado. ¿Privado? Me giré hacia ella, mi voz temblando de rabia. ¿Cómo lo resolvieron en la confesionaria? ¿O todas esas otras veces de las que sé? El murmullo se intensificó, y vi cómo algunos miembros de la comunidad se cubrían la boca horrorizados. Otros negaban con la cabeza, mientras una señora mayor se santiguaba. El padre Martín levantó las manos, como si quisiera calmar la situación. Esto es un malentendido, comenzó, pero no lo dejé continuar. ¿Un malentendido? Debería contarle a la congregación cómo te vi en la confesionaria. ¿Cómo te pusiste los pantalones mientras mi esposa salía? Mi voz temblaba de furia, pero me mantuve firme. Catarina miró hacia abajo, las lágrimas llenaron sus ojos, pero no pude ver arrepentimiento en ellos, solo ira por haberla humillado. El padre Martín abrió la boca, pero parecía que le faltaban las palabras. La congregación estaba sentada como petrificada. Cada frase que decía parecía retumbar como un trueno en los sagrados pasillos. ¿Cuántas mujeres fueron, padre Martín?, le pregunté con mordaz sarcasmo. Catarina no es seguramente la primera. Pero tal vez es la primera cuyo marido tuvo el valor de confrontarlo. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, un hombre mayor se levantó de las filas y dijo con voz firme, «Esto es inaceptable. Padre Martín, si esto es cierto, ya no tiene lugar en nuestra congregación». Otros empezaron a asentir, algunos pidieron respuestas a gritos, mientras Catarina susurraba en silencio, «Por favor, dejen de hacer esto», pero nadie la escuchaba. El padre Martín dio un paso atrás, su rostro pálido como la ceniza. Intentó recuperar el control de la situación, pero la comunidad ya se había vuelto en su contra. Miré a Catarina, que ahora se sentaba, con la cabeza baja, como si pudiera escapar de la vergüenza. En ese momento, ya no sentía amor, ni ternura, solo asco y decepción. La mujer que una vez llamé mi pareja no solo me había engañado, sino que también había destruido toda la confianza y el respeto que alguna vez tuve por ella. Cuando salí de la iglesia, escuché las voces furiosas detrás de mí. La congregación estaba dividida, la reputación del sacerdote destruida, y Catarina, ella había perdido todo lo que la hacía ser parte de esa comunidad. No sentí alivio, pero supe que esto era el principio del fin, no solo para nuestro matrimonio, sino también para la imagen que ella había mantenido durante tanto tiempo. Catarina ya no era la misma desde que hice pública la verdad. La fachada que había mantenido durante tanto tiempo se había derrumbado, y de repente parecía vulnerable y pequeña. Pero detrás de esta aparente fragilidad aún acechaba la misma autodefensa que me volvía loco. La noche después del escándalo en la iglesia, ella se sentó frente a mí en la mesa, con las manos aferradas a una taza de té humeante. Sus ojos estaban enrojecidos, las lágrimas habían marcado sus mejillas, pero su voz estaba tranquila, demasiado tranquila. Ethan, comenzó con una tristeza actoral que solo me hacía encolerizar aún más, tú lo has entendido todo mal. Me reí amargamente. ¿Malentendido? Catarina, te vi. Lo vi, ¿qué más claro puede ser? Ella negó lentamente con la cabeza, como si yo fuera el que no comprendiera la realidad. Nunca fue lo que tú piensas. Fue una búsqueda de algo superior, algo que me faltaba en mi vida. Nunca se trató de herirte. Algo superior, repetí, con mi tono empapado de sarcasmo. ¿Qué tiene de espiritual desnudarse en el confesionario? Hablas de realización, Catarina, pero todo lo que veo es una gran mentira. Ella resopló y me miró con una mirada que intentaba despertar compasión. No entiendes cómo me siento. Durante años me sentí perdida. Me sentí atrapada en nuestra vida, en nuestra rutina. El padre Martín me ayudó a encontrarme. Me escuchó, Ethan, me entendió. ¿Entendió? Mi voz se alzó, y ya no pude contener más la ira. ¿Eso es lo que dices, que este hombre te entendió mejor que yo, tu esposo? ¿Y realmente crees que eso hace que todo esto esté bien? Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero sin un atisbo de arrepentimiento genuino. También soy solo un ser humano, Ethan susurró. Cometí un error, pero tú me obligaste a hacerlo. Nunca estuviste realmente ahí para mí. Nuestro matrimonio estaba vacío. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que había caído.
Ella intentaba echarme la culpa de su comportamiento, como si yo fuera responsable. Mi rabia estalló. ¿Sabes que es vacío, Catarina? Tus disculpas. Tus mentiras. Quieres presentarte como una víctima, pero eres todo lo contrario. Lo destruiste todo. En los días siguientes, su mundo se desplomó. El padre Martín fue despedido de su puesto, después de que los rumores ya no pudieran ser contenidos. La congregación se volvió en su contra, y Catarina también fue evitada. Las personas que alguna vez la admiraron, ahora la ignoraban, algunas la evitaban en la calle, otras murmuraban a sus espaldas. Estaba aislada, y vi cómo sufría bajo esta nueva vida. Pero en lugar de mostrar arrepentimiento, se aferraba a su versión de la historia, que solo había buscado realización espiritual y que el mundo la había malinterpretado. Sin embargo, ya no podía escucharla. Por las noches me quedaba despierto, mirando el techo mientras intentaba entender los últimos años de nuestro matrimonio. ¿Fueron todos esos momentos hermosos solo una ilusión? ¿Ignoré las grietas que se habían formado con el tiempo? Y lo peor de todo, ¿realmente conocí a la mujer con la que me casé? Entre la ira y el dolor, había momentos en los que deseaba que todo volviera a ser como antes. Antes de esta pesadilla. Antes de las mentiras. Antes de la traición. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que eso era imposible. Catarina había cruzado una línea que no podía ser deshecha. A veces me preguntaba si alguna vez la había amado realmente, o si solo amaba la imagen que ella había creado de sí misma. La esposa perfecta. La pareja atenta. Pero esa imagen se había roto, y no podía dejar de observar los pedazos, aunque me cortaran. En las horas silenciosas, me preguntaba si habría un camino de regreso, pero cuanto más lo pensaba, más claro me quedaba que en nuestro matrimonio solo sostenía las sombras de un pasado que ya se había ido. Ya no era amor lo que me mantenía, era costumbre. Y esa costumbre eventualmente me destruiría si no encontraba el valor de dejarla ir. Fue una mañana tranquila cuando tomé mi decisión. Los pájaros cantaban afuera, el sol se filtraba a través de las cortinas, y Catarina aún dormía en la cama. Estaba sentado en el borde de nuestro sillón, mirando mi maleta empacada, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Después de todo lo sucedido, ya no podía quedarme. No en esta casa. No en este matrimonio. No en esta vida. Las últimas semanas me habían agotado. Los intentos de Catarina por salvar la situación habían sido tan vacíos como sus excusas. Repetía una y otra vez que me amaba, que podíamos trabajar en ello. Pero yo sabía que eso no era cierto. Ya no había nada que salvar. Nuestro matrimonio era como un edificio viejo cuyo cimiento estaba podrido por dentro. Aunque lo arregláramos, algún día se derrumbaría. Y no estaba dispuesto a quedarme entre los escombros. Me levanté, tomé mi bolsa y eché un último vistazo al dormitorio. Catarina se dio vuelta en su sueño, su rostro tranquilo como un niño que sueña con su inocencia. Por un momento me pregunté si alguna vez se daría cuenta realmente de su culpa. Si alguna vez entendería lo que había destruido. Pero ya no importaba. No podía seguir viviendo en el pasado. La iglesia, que alguna vez vi como un lugar de consuelo, se había convertido en un símbolo de traición. Mi matrimonio, que había considerado mi base más segura, resultó ser una ilusión. No me quedaba otra opción que dejar todo atrás. Cerré la puerta con cuidado, la dejé atrás y dejé la llave sobre la mesa de la cocina. Eso era todo. El último paso. Cuando dejé la casa, sentí el viento fresco de la mañana en mi rostro y respiré profundamente. Fue como el primer respiro después de años de asfixia. Las siguientes semanas las pasé en una pequeña pensión, lejos de la ciudad. Pasaba los días caminando, leyendo y reflexionando. Sobre mí. Sobre Catarina. Sobre lo que había pasado. No fue fácil procesar todo esto. Ira, tristeza, culpa, todo llegaba en olas, a veces abrumador, a veces apenas perceptible. Pero con el tiempo comencé a soltar el dolor. A menudo me preguntaba si podría perdonar alguna vez a Catarina. Era una pregunta que no tenía una respuesta fácil. Una parte de mí quería dejar descansar el pasado, encontrar paz y seguir adelante. Otra parte quería aferrarme a la ira, al sentimiento de traición,
porque eso me impulsaba. Era un vaivén constante, y tal vez siempre lo sería. Pero había algo que sabía con certeza, había aprendido. Sobre mí mismo. Sobre el amor. Sobre la confianza. Había aprendido que el amor no significa perderse a uno mismo para salvar al otro. Que la confianza es frágil, un bien precioso que debe ser tratado con cuidado. Y que, cuando se rompe, las piezas rara vez encajan de nuevo. También había aprendido que un final no es un fracaso. A veces significa simplemente que algo tenía que terminar para hacer espacio a un nuevo comienzo. Así que un día, mientras estaba sentado en un banco, el sol brillaba cálidamente sobre mi rostro y sentí, por primera vez en mucho tiempo, paz. No felicidad absoluta, no la sensación de que todo era perfecto. Pero paz. Y eso era suficiente. Catarina era un capítulo de mi vida, uno que ahora estaba cerrado. No sabía si alguna vez la perdonaría. Tal vez algún día. Tal vez no. Pero sabía que mi vida continuaba. Y eso era suficiente para darme el valor de un nuevo comienzo.